Los viajes en el tiempo son un tema complejo que forma parte de muchísimas películas a lo largo de la historia. Paralelamente a la ciencia, la percepción del viaje a través del tiempo ha ido mutando y puliéndose para ser más preciso, efectivo y hasta divertido. Este tópico dentro de la ciencia ficción es tan importante en el género que es el pilar de muchísimas tramas, franquicias y hasta culturas postmodernas. Hoy vamos a hablar de esto. No nos vamos a enfocar en los mecanismos por los cuales se consigue viajar en el tiempo, porque definitivamente terminaríamos en un mes, sino en cuáles son las teorías que se tienen en cuenta para la escritura de una película y, en su gran mayoría, son el motor narrativo para el desarrollo adecuado de una historia. Además, vamos a ver en qué situaciones existe el libre albedrío y en cuáles otras es imposible evitar el paso de los eventos. Vamos a empezar por los aspectos más básicos de los viajes en el tiempo. Comencemos con la teoría de la dilatación del tiempo. Según la teoría de la relatividad, si una persona o grupo de personas viaja cerca de la velocidad de la luz, su perspectiva del tiempo puede ser de días o meses, mientras que para el resto pueden pasar años. En películas como El planeta de los simios, el grupo de protagonistas viaja a lo que pareciera ser otro planeta, pero, spoiler, terminaron viajando miles de años en el futuro. Momento. ¿Estatua de la Libertad? ¡Era nuestro planeta! ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Lo que pasó con los astronautas es que sufrieron un caso extremo de dilatación del tiempo y por eso lograron viajar a una época donde los monos dominaban el planeta, el mismo del que partieron. Esta teoría no permite el viaje al pasado, sino que simplemente es acelerar los eventos corrientes desde un punto de vista y viajar un poco hacia el futuro. Es como ponerle fast forward a la realidad y no poder volver atrás. Todas estas constantes se regulan bajo una gran línea temporal consistente y concreta, donde los eventos no se ramifican ni dividen bajo ningún aspecto, sino que se mantienen sobre un solo camino. Interstellar juega con este concepto pero de otra forma. Esta película aplica el concepto de la teoría confirmada de Einstein de que los agujeros negros distorsionan y modifican el tiempo, y con ello los protagonistas van a experimentar dilataciones del tiempo considerables al pasar planetas que están orbitando justamente un agujero negro. En uno de estos planetas sucede la famosa escena para la que Zimmer compuso el tema donde por cada golpe pasa un periodo de tiempo. Lo que pasa precisamente es que por cada hora que viven los astronautas, 7 años pasan en la Tierra. De acá pasamos a algo más complejo, ya que la idea de los viajes en el tiempo es más que solo dilatar la realidad e ir al futuro. A partir de este momento vamos a tener que ir separando diferentes estilos de viajes en el tiempo porque definitivamente hay bastante por desmenuzar. Para comenzar, hay que saber que se pueden generar diferentes prácticas sobre la aplicación de las teorías de los viajes en el tiempo que terminan siendo claves para poder entender las películas en un sentido más preciso. Dos de los conceptos más importantes que se utilizan acá son los que toman al tiempo como una fuerza imposible de modificar y los que permiten la reescritura de la línea temporal. Comenzando por la concepción del tiempo como una fuerza irrevocable y consistente, una de las películas que mejor demuestra este mecanismo es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Este estilo de viaje en el tiempo es uno donde los personajes viajan al pasado pero no se generan nuevas líneas temporales. Lo interesante de este funcionamiento es que, cuando nosotros vemos los primeros eventos que suceden antes de que los personajes viajen en el tiempo, los personajes del futuro que ya viajaron están ahí también. Cuando estemos viendo por primera vez los eventos, tenemos muchas incógnitas, pero cuando los personajes vayan al pasado, vamos a entender que estas incógnitas son los resultados de las acciones de los viajeros. Una de las cosas más interesantes de este concepto es que los personajes técnicamente carecen de todo tipo de libre albedrío. Como los eventos van a suceder de la misma forma para los personajes del pasado y del futuro que viajaron al pasado, nadie puede modificar bajo ningún concepto los momentos claves que van a suceder. En otras palabras, Harry y sus amigos son salvados de los dementores por sus versiones del futuro, y luego ellos eventualmente entienden que es algo que tienen que hacer para salvarse a sí mismos. La historia se rige con una sola línea que se mantiene estática e inamovible, ya que todos los que pasen por ella deben cumplir con el rol ejecutado en ciertas tareas y vivir otras experiencias. Ya pasando a los cambios de la línea temporal, uno de los aspectos más conocidos es la práctica de rehacer los eventos. En películas como Groundhog Day, Bill Murray está atrapado en un loop temporal. Él puede modificar cada aspecto del periodo en el que vive durante toda la película, pero aún habiendo generado variantes durante todos los días, al final de este vuelve al principio sin importar lo que haga. Al menos hasta que finalmente logra descifrar la forma de salir de ese circuito temporal y se libera. Este concepto es bastante similar a la idea de tener un juego y empezarlo desde el punto de guardado o de partida hasta poder sacar la manera correcta y poder seguir adelante. Las condiciones en este ambiente se mantienen constantes una vez que se reinicia y lo único que cambia es la percepción del protagonista o usuario para cambiar una y otra vez las variantes, con el fin de terminar trayendo la experiencia necesaria para poder continuar en otra instancia.
Otro ejemplo de este formato es The Butterfly Effect, donde el protagonista lee sus memorias y viaja directamente a esos momentos con el conocimiento del tiempo vivido. Al saber qué va a pasar en esa memoria, decide cambiar los eventos teniendo consecuencias que se expanden a largo plazo, y cuando Ashton Kutcher vuelve a su tiempo, ve y sufre los resultados de sus acciones. Otro de los grandes tratos de historias con cambios en la línea temporal es la que, ya con el hecho de viajar en el tiempo, se crea una nueva realidad. Este concepto crea justamente una nueva línea temporal porque la idea de que el protagonista aparezca en otro momento en el tiempo no pertenece a la línea donde este personaje vivió previamente. Acá tenemos películas como Bill and Ted's Excellent Adventure, Back to the Future o Endgame. If you travel to the past, that past becomes your future, and your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. So Back to the Future is a bunch of bullshit? No precisamente, porque el mecanismo es bastante similar. En este formato, los personajes pueden viajar a diferentes épocas en la historia, logrando muchísimas variantes de la realidad, pero no modificando la suya. Ellos pueden viajar libremente tanto al pasado como al futuro, y aquellas modificaciones que sufran las líneas temporales, desde la adquisición de una persona ya existente hasta los cambios considerables en los eventos, van a cambiar en el curso de la historia como se percibía originalmente. Esto hace que la historia que venía siendo igual a la del protagonista cambie considerablemente y se genere un nuevo universo. Hablo un poco más en detalle en este video que hice relacionándolo con la serie de Disney Loki, así que pueden darle clic acá arriba para informarse de más al respecto. De todos modos, uno de los cambios más claros acá entre estos ejemplos es el de Back to the Future, donde Marty, por viajar en el tiempo y alterar la línea, termina poniendo en juego no solo la relación de sus padres, sino que su propia existencia. Aún así, el cambio generado por su intervención en la historia genera modificaciones considerables al momento de volver en el tiempo, obteniendo una camioneta, unos padres más joviales y muchas cosas más. Endgame, por otro lado, utiliza la teoría de los universos infinitos, cosa que vimos en el video de Loki, para separar su realidad de las alteraciones que puedan lograr las líneas temporales paralelas. Con la propuesta del viaje en el tiempo basado en la cinta de Mobius, los Vengadores hacen un salto temporal cuántico donde generan un circuito viajando a un tiempo pasado pero pudiendo modificar los eventos de la situación sin mucho problema. Con la idea de la cinta de Mobius, aquellas modificaciones no afectan a la línea temporal de donde ellos provienen y pueden volver a su realidad sin muchas consecuencias. Hay guiones que también funcionan mezclando conceptos importantes sobre las líneas temporales y tenemos películas que manejan la ramificación de estas líneas, pero las decisiones tomadas por los viajeros del tiempo se mantienen firmes. Uno de esos ejemplos es Looper, donde el protagonista viaja en el tiempo al pasado y cambia la línea temporal, pero en esa nueva línea temporal tiene al protagonista viajando al pasado también, pero con su realidad modificada. Ambos viajeros en el tiempo tienen la voluntad de modificar los hechos, por lo que genera una serie de consecuencias irreversibles. Por ejemplo, si la versión más joven tiene una experiencia que la versión adulta no tuvo, el adulto va a incorporar esa memoria luego de que le sucediera al joven sin haberla vivido él. También, si la versión joven se lastimara, el adulto recibiría una cicatriz sin haberse movido para ello. Eso no solo modifica las líneas futuras, sino que también las líneas futuras se van a crear a base de decisiones tomadas por los nuevos viajeros. Lo que ata a estas historias y que mantiene sus realidades uniformes es el concepto de la consistencia lógica. Cada uno de estos mundos que presenté tiene su serie de reglas y pasos que no pueden ser refutados bajo ningún aspecto. Si bien la gran mayoría de las películas se basa en teorías y las explota dentro de las nociones presentadas por la ciencia, siempre se logra ver cómo darle un giro más a la rosca y sacar un formato al menos innovador para llegar a sobresalir como película. El trabajo de los guiones tiene que ser preciso y estudiado hasta en su más mínima palabra y acción. Un pequeño error de continuidad narrativa y esta consistencia se derrumba por completo. Y a todo esto nos faltó algo que es tan importante como los tipos de viajes, las paradojas. Las paradojas son un poco más complejas de explicar y creo que va a ser mejor encarar el tema en otro video, ya que no puedo dejar que los viajes en el tiempo sean lo único de lo que vaya a hablar. Estén atentos a las subidas o hagan clic acá arriba si ya pasó el tiempo y se subió el video. De todas formas, muchísimas gracias por ver este video, les agradecería muchísimo un like y un comentario de más películas que hayan visto sobre viajes en el tiempo. En el caso de que me haya olvidado algún formato, por favor háganmelo saber abajo también. Y si me quieren recomendar que haga algún tipo de recopilaciones sobre algún concepto de videos, también háganlo abajo. Y si no se suscribieron ya que están ahí abajo, háganlo, no cuesta nada, es un clic y pueden estar al tanto de todo lo que vengo subiendo. En fin, no los molesto más, les dejo todas estas cosas para que vean y nos vemos en la próxima. Adiós.